Bien. Bien, compañeros, buenas tardes. Vamos a seguir con el desarrollo de nuestro pénsul académico, el de las relaciones humanas. Ahora vamos a tratar los siguientes temas, esperando que se encuentren bien, llenos de salud, ánimos de trabajar, seguir adelante y cumpliendo con nuestras metas. ¿Sí? Vamos a ver ahora el estudio o las ciencias que estudian las relaciones humanas, ¿sí? ¿Cuál es el comportamiento que tiene el ser humano dentro de una sociedad? También vamos a ver las teorías que afirman sobre el comportamiento de las escuelas clásicas de las relaciones humanas, los principios por lo que estudia, o las diferentes conductas del ser humano, y por último vamos a ver el comportamiento asertivo, ¿sí? Porque el ser humano tiene diferentes tipos de comportamiento. Bien, entonces vamos a ver. Desde el punto de vista de las teorías o de las materias que estudian el comportamiento humano, tenemos que ver desde la parte psicológica, sociológica o sociología y la antropología. Sí, estas son las conductas con las que las escuelas constructivista, conductista, cognitivista estudian al ser humano desde diferentes puntos de vista, desde el comportamiento, desde sus diferentes etapas del ser humano, sea en la niñez, sea en la parte de la adolescencia, en su proceso de evolución, de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene el ser humano para poder enfrentar los retos en la vida. Miren, de ahora tenemos la ciencia de la psicología, ¿ya? Entonces, mire, cuando hablamos de psicología, estamos hablando de cómo son las personas. ¿Qué nos quiere decir con esto? De que las personas, no todos tienen el mismo comportamiento, no todas las personas tienen la misma forma de resolver los problemas, los diferentes tipos de problemas, que las personas no tienen la capacidad de asimilar los conocimientos, porque unos son audiovisuales, otros son que necesitan escribirlos, otros tienen que necesitas escucharlos, otros necesitan repetirlo 1, 2 o 3 veces. Bueno, esa es la parte psicológica de la persona, de que no recuerde que todos nosotros somos un mundo diferente, ¿sí? Está en psicología está demostrado de que las personas, no todos, tienen los mismos gustos, ¿sí? ¿Por qué será? Porque no todos los seres somos iguales, ¿no es cierto? No tenemos los mismos gustos, es verdad, porque incluso si hablamos, por ejemplo, en el deporte, no todos somos hinchas de un mismo equipo, ¿sí? O no todos nos gusta un determinado color. Entonces, eso estamos hablando de la psicología, que se encarga de estudiar el comportamiento del ser humano en todos los ámbitos, sea en el trabajo, sea en el deporte, sea en la cultura. A algunos les gusta leer libros, a otros escuchar música,
Bueno, y así, entonces todo esto tiene que ver con la parte psicológica de las personas. Por eso que esta ciencia estudia al ser humano desde el comportamiento de la conducta que todos los seres humanos manifestamos en algún momento, ¿sí? Entonces, mire, de pronto todos tenemos el mismo problema, pero no todos los podemos resolver de la misma manera. Unos lo tomarán de una manera que decía, bueno, es un problema, tengo que enfrentarlo y tengo que ver cuál es la mejor solución para poder solucionar ese tipo de problema. Pero en cambio habrá otras personas que el mismo problema de pronto le va a traer más dificultades del que el problema que está ya generado. Entonces, ese comportamiento del ser humano ante las diferentes adversidades, ante los diferentes tipos de problemas que tiene que enfrentar a diario, es la que estudia la psicología. Es el comportamiento del ser humano. Igual, no solo en las diferentes etapas, puede ser en la niñez, en la adolescencia, en la parte laboral, en la parte que se enfrenta a una situación que no estaba de pronto en sus planes, ¿sí? Por ejemplo, uno de ahorita es el comportamiento psicológico de las personas, de que muchas personas, por este motivo de la pandemia, fueron despedidos de sus trabajos, a pesar de haber tenido un buen tiempo laborando en esa empresa, pero ustedes más que nada conocen la situación, ¿no es cierto? Entonces, mire, ahí es el tipo de comportamiento del ser humano ante esa realidad, ante ese problema que no puede evitarlo, sino que tiene que enfrentarlo. Entonces, con eso queda demostrado que la psicología es el estudio de las personas para resolver ciertos tipos de problemas, cuál es su conducta, cuál es su forma de ser ante esa realidad a la que está enfrentada. ¿Ya? Otra de las ciencias que estudia entonces la psicología. ¿Ya? Entonces, mire, la psicología me habla del comportamiento, en cambio la psicología es la interacción de las personas, ¿sí? De cómo nosotros nos involucramos de una u otra manera en la parte de las demás personas, ¿sí? La relación que tenemos, ¿sí? De cómo nosotros tener esa amabilidad, tener ese respeto, tener ese carisma, de poder llevarnos bien con todas las personas, sea en la empresa, sea en su trabajo, sea con sus amigos, en un evento social, ¿sí? Esa es la relación, interrelación, la afinidad que uno tiene para socializar con esas otras personas. Entonces, de eso trata la sociología, de cómo usted se involucra directa o indirectamente con las demás personas. ¿Ya? ¿Qué significa eso? De que no todos tenemos esa habilidad, esa capacidad, ese carisma de ingresar o tener ese acercamiento a las demás personas. Claro, a uno se le hará más fáciles y a otro un poco más complicado. ¿Por qué? Porque recuerde que si la psicología estudia el comportamiento del ser humano, entonces nosotros ahí estábamos hablando de que existen personas introvertidas y personas extrovertidas, ¿no es cierto? Cuando hablamos de las personas introvertidas, son aquellas personas que nosotros conocemos que son tímidas, ¿sí? Que tienen cierto recelo para acercarse a los diferentes grupos o gremios, pero que igual ellos cumplen su rol dentro de la empresa. Y la persona extrovertida, en cambio, estamos hablando de que es una persona carismática, que siempre anda con los chistes, que busca una manera simpática de que el grupo esté alegre, sea divertido y todo ese tipo de situaciones, no solo en las personas, sino también en los niños, ¿no es cierto? Por eso que ahora se habla de la famosa
estimulación temprana, ¿sí? Entonces todo eso a nosotros, las relaciones humanas nos indica de cómo ir conociendo más a la persona mediante esta ciencia. Si usted habla de la psicología, entonces está hablando del comportamiento. Si está hablando de la sociología, es la forma de relacionarse con las demás personas. Y por último, la antropología. Eso estamos hablando del origen de las culturas, ¿ya? Nosotros aquí en el Ecuador estamos bien definidos por parte de esto, ¿no? De la antropología. El simple hecho de tener en el Ecuador, costa, sierra y oriente, ya estamos hablando del origen, de dónde usted es, si es de la costa, si es del oriente o es de la sierra. Y de las culturas también, claro, estamos hablando que existen las diferentes tipos etnias sociales, ¿no es cierto? ¿Sí? O diferentes culturas que existen en nuestro país, tanto en la Amazonía como en la sierra, como en la costa, en el oriente, ¿no es cierto? Y usted es fácil, en nuestro Ecuador es fácil identificar de qué origen o de qué parte es una persona, ¿sí? ¿Por qué? Por su forma de vestir, por su forma de hablar, por muchos aspectos que se diferencia de una persona de la costa con la sierra. Por ejemplo, puede ser en el habla, ¿sí? En la forma de hablar, usted dice, ah, no, esta persona es de la parte alta, de la sierra, no, esta persona es de la costa o de la Amazonía, ¿no es cierto? Entonces ahí estamos hablando de antropología. Entonces, mire, está definido claramente estas ciencias, cómo estudia en las relaciones humanas el comportamiento del ser humano, ¿desde qué? Desde la conducta, desde la interacción y desde el origen, ¿ya? Entonces ahí estamos hablando de las ciencias que estudian el comportamiento del ser humano. Vamos a ver ahora estas teorías clásicas de las humanas, teorías clásicas. Trata la organización como una máquina. Sí, entonces mire, aquí estamos hablando, si nosotros recordamos de los temas anteriores, estamos hablando de las organizaciones formales, ¿sí? Entonces aquí estamos hablando de las organizaciones formales e informales. ¿Cuándo decíamos que eran formales? Porque estaban constituidas legalmente para desarrollar una actividad económica, y las informales que también desarrollaban una actividad económica, pero que no tenían ningún documento que las avalice para desarrollar esa actividad, ¿sí? Entonces, la teoría clásica dice, trata a la organización como una máquina. Sí, exactamente. Si nosotros hablamos desde el punto de vista administrativo, antes nosotros desconocíamos a las personas que trabajaban y desarrollaban una función en una determinada área de esa empresa, ¿sí? La llamábamos como mano de obra, ¿no es cierto? Calificada o no calificada, ¿ya? Y en la actualidad se lo llama talento humano. ¿Por qué se lo llama talento humano? Porque no solo significa del el esfuerzo físico, sino que ahora aprovechamos el talento, el conocimiento, la experiencia de esa persona en sacarle el mayor provecho de los conocimientos que puede aportar para tener un mejor producto o servicio. Mire, esa es la diferencia. Mientras que las relaciones humanas trata a las organizaciones como un grupo o personas. Claro, y aquí viene la parte humana, ¿ya? Entonces aquí viene la parte humana. Mientras que acá en la teoría clásica lo ve como una máquina de generar trabajo para generar ingresos, mientras que las relaciones humanas lo ve ya desde otro punto de vista más humanista, ¿sí? Entonces de ahí vienen las famosas organizaciones de las relaciones humanas de las ONU a nivel mundial, que tratan de ayudar a estos ciertos tipos de organismos para que se cumplan con los deberes y derechos del ser humano, para que no sean vulnerados, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo entonces tanto en la teoría clásica como parte de las relaciones humanas. Otro punto de la teoría clásica hace énfasis en las tareas o en la tecnología. ¿Sí? Entonces aquí habla más específicamente que a la persona tiene que tener una constante capacitación
¿Por qué? Porque recuerde que a medida que pasa el tiempo van saliendo nuevas formas o herramientas tecnológicas y el hombre por ende debe ir avanzando junto con esa tecnología, porque en base a eso va a ser su nueva forma de trabajo, sus nuevas fuentes de ingreso. Y nosotros lo estamos viendo ahora palpando, ¿no es cierto? Si hablamos en la educación, mire, antes era presencial y ahora la estamos haciendo de una forma virtual. Entonces, si nosotros no nos adaptamos a ese cambio, entonces la estaríamos viendo de una teoría clásica. Pero si nos vamos y nos ponemos del otro lado de la moneda, en las relaciones humanas, hace énfasis en la persona, claro, brinda las oportunidades, brinda esa capacidad de que el ser humano se adapte a esas nuevas herramientas tecnológicas. Claro que como dice el ser humano, todo cambio origina un problema, origina un rechazo, o sea, porque nosotros estamos en la zona de confort, ya no, o sea, creemos que con eso es suficiente para nosotros a futuro no tener problemas y decir que todo está bien, ¿no? Pero si nosotros no nos adaptamos a estos cambios, la parte tecnológica, podemos hablar de la parte tecnológica, mire, específicamente en el área de la comunicación del ser humano. Antes, ¿cómo se comunicaban? Si vamos a antes de Cristo o después de Cristo, las etapas de la evolución de la comunicación, hablábamos de que antes se comunicaban por medio del fuego, del humo, ¿sí? Cierto tiempo, así avanzando el tiempo y luego después aparecieron las cartas, otro medio de comunicación, ¿sí? Luego apareció el teléfono, ¿sí? Las computadoras, ya apareció el internet y ahora todo el mundo de la tecnología que se puede comunicar en tiempos reales, ¿no es cierto?, en cualquier parte del mundo. Todo eso nos estudia las teorías clásicas y relacionadas con las relaciones humanas. Otro punto, se inspira en sistemas de ingeniería. Claro, estamos hablando de los software. Y ahí ya no es la parte técnica sino de los software. Que ahora todas las empresas tienen sistemas contables de producción, de inversión, de bodegas, ¿sí? Todo eso ya lo hace por medio de un sistema. O sea, ¿qué significa esto? Que si usted es, por ejemplo, accionista de una empresa, usted delega a una persona para que se encargue de los ingresos y egresos de sus productos a bodega. ¿Y en base a qué? Antes se lo hacía por medio de Cardex, pero en la actualidad, como dice que tenemos que irnos actualizando de acuerdo a los avances tecnológicos, existen ahora sistemas, software contables, claro. Y mire cómo lo tratan las relaciones humanas. Se inspira en sistemas de psicología. Claro, mira, entonces, ¿qué significa eso? De que usted, aparte de que tiene la confianza de esa persona, debe darle capacitaciones, debe estarle dando motivaciones, debe hacerlo sentir parte fundamental e importante desde el área de pertenecer a la empresa para cumplir con esos objetivos. ¿Sí? Sigamos entonces. Otra de las teorías clásicas, autoridad centralizada. ¿Sí? Cuando hablamos de la autoridad centralizada, estamos hablando de que, por ejemplo, si hablamos en el hogar, ¿quiénes tendrían la autoridad ahí? Papá y mamá, ¿no es cierto? Sería una teoría clásica. Pero, y si hablamos de las relaciones humanas, entonces tendríamos que llegar a un consenso. Si estamos hablando en el hogar, de parte de las relaciones humanas, tendría que haber un consenso entre el papá, la mamá y los hijos y ver cuál es la mejor decisión para el bien del hogar. Pero si hablamos dentro de una empresa, la autoridad centralizada está netamente, en este caso, el representante legal, que sería el gerente. Es la única persona que toma las decisiones sin consultar a nadie, ¿ya?
Porque él es la persona responsable en la dirección de administrar a la empresa, que la lleve al éxito o fracaso. Ya. Pero si nosotros la vemos desde la parte de las relaciones humanas, dice delegación plena de la autoridad. Claro, o sea, significa que acá el gerente no solo va a ser el responsable del éxito o fracaso. ¿Por qué? Porque el delegar funciones significa que le das dando autoridad, responsabilidad a otra persona. Por ejemplo, puede ser en el área de la producción, puede ser en el área de ventas, en el departamento de cobros, en el departamento de inventarios. Entonces él ya no tiene solo el control de la empresa, sino que él va a pedir los reportes diarios, semanales, quincenales, semestrales, dependiendo de cuál es la actividad de la empresa, ¿sí? Entonces, si el éxito o fracaso es de la empresa, no solo va a ser del gerente, sino de todas las personas que tienen esa responsabilidad de controlar el bien de la empresa, los bienes de la empresa, ¿no es cierto? Eso estamos hablando tanto en la teoría clásica como en las relaciones humanas. ¿Ya? Otra de las teorías clásicas, líneas claras de la autoridad. Aquí, mira, aquí específicamente estamos hablando de los famosos organigramas estructurales, ¿sí? El rol que cumple cada uno del gerente, la secretaria, el auxiliar, también los conserjes. Bueno, estamos hablando netamente de la parte de un organigrama estructural de la empresa, de cómo está conformada la empresa, ¿sí? Y autonomía del trabajo, sí, cada uno, y cuando hablamos de la autonomía del trabajo en las relaciones humanas, es que cada uno es responsable por el departamento del que está a cargo de esa empresa. Por ejemplo, aquí todos son importantes, desde el conserje hasta el gerente, porque imagínense si el conserje en algún momento no mantiene limpia en las áreas de trabajo, entonces llega algún cliente o llega por ahí algún supervisor de otra empresa, cuál es la imagen que va a presentar. Entonces, toditos son parte importante de la empresa, ¿sí? Seguimos. La teoría clásica, especialización y competencia técnica. Claro, ya esto tiene que ver en cuanto al conocimiento, ¿ya? Porque usted, dependiendo de su conocimiento, usted va a ocupar un cargo dentro de la empresa, ¿sí? En la teoría clásica. En cambio, en las relaciones humanas, aparte del conocimiento, tiene que tener la confianza y la apertura. ¿Sí? Eso, recuerde que cuando hablamos de relaciones humanas, una parte fundamental es la comunicación, la apertura que debe tener el ser humano en no tener ningún reparo, si tiene alguna duda, en preguntar a aquellas personas que ya conocen, que están mayor tiempo en esa empresa y no sentirse menos ni más por decir que tiene ese problema y que cuál sería una de las mejores oportunidades desde el punto de experiencia que ellos tienen ya trabajando en la empresa, ¿ya? Otra teoría clásica, acentuada visión del trabajo. Claro, o sea, ¿qué significa esto? De que dos o tres personas no pueden estar realizando el mismo trabajo, porque eso implica a que no se cumplan los objetivos, no se cumplan la meta de la producción, de la venta, de las cobranzas, ¿sí? Porque una persona, incluso recuerden que ustedes tienen un trabajito de cuál es la función, las ventajas y desventajas de trabajar en equipo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces ahí ustedes ya tienen otra virtud o otro parámetro para decir que si nos ponen a trabajar en un equipo de 3, 4, 5 personas, las que van a trabajar sería una o dos y el resto no va a trabajar. Entonces eso es lo que está diciendo, visión de trabajo, saber definir o delegar a los equipos de trabajo para que cada uno de ellos al final tengamos un producto final.
Y si hablamos de las relaciones humanas, énfasis en las relaciones humanas. Claro, ¿por qué énfasis? Porque nosotros podemos armar equipos por afinidad, por conocimiento, por capacidad. Podemos hablar por género, solo de hombres, solo mujeres, por edades, jóvenes, adultos, mayores y así. De ese tipo de situaciones estamos hablando en las relaciones humanas. Y por último, habla de las confianzas en las reglas. Específicamente aquí estamos hablando de los reglamentos internos, ¿ya? De los reglamentos internos que tiene la empresa en la teoría clásica. Y en las relaciones humanas, confianzas en las personas. Sí, que ellos tienen valores y que los van a poner en práctica, ¿no? Recuerde que ahora estamos en el entorno, escuchamos tanta corrupción. Entonces, pero si nosotros tenemos valores, principios, más que todo la honestidad, la lealtad, la confianza, son valores que a usted lo va a hacer diferente de las demás personas y que si en algún momento necesita de una recomendación de alguna empresa donde usted trabajó o de una persona natural y lo conoce usted, su forma de ser, su responsabilidad, no va a tener reparo en decir, sí, le puedo yo emitir una recomendación personal para esta persona. ¿Mm? Bien, ahora, ¿por qué se estudian los principios? Pues, ¿qué estudiar los principios de las relaciones humanas? ¿Ya? Ahora mire esa parte que nos dice. ¿Qué estamos hablando aquí? Personas como fuente de energía de energía laboral. Cuando hablamos esto, significa de que esta energía laboral tiene que ver con muchos factores, ¿ya? Primero puede ser la motivación que requiere el trabajador, el empleado, sea público o privado, de su jefe máximo, porque recuerde que nosotros como personas siempre vamos a tener por ahí diferentes tipos de problemas, ¿no? Familiares, personales, puede ser económico, puede ser alguna enfermedad, puede ser del estudio, bueno, muchos factores. Eso implica cómo está su ánimo de trabajar, de dar el 100% dentro de una empresa. Incluso recuérdese que en las empresas hay un departamento que se llama de bienestar social, ¿sí? Entonces, si usted a pronto requiere alguna motivación, requiere de alguna consulta con un psicólogo por los problemas que está atravesando, y eso le implica a que usted vaya a elevar su rendimiento. Entonces, por eso dice personas con fuentes de energías laborales. Claro, pongámoslo en práctica no solo en la empresa, sino a nosotros ya como persona natural, como individuo. El simple hecho de nosotros ya acostarnos unas horas después de las acostumbradas, ¿usted cómo se levanta al otro día? No tiene el mismo ánimo, el cuerpo tiene un decaimiento y todo lo contrario, cuando usted se acuesta a la hora indicada, se levanta con unas energías diferentes, ¿no es cierto? Eso se palpa claramente en el ser humano, sea como persona natural o como cuando vaya a trabajar en una empresa, ¿sí? Otro de los principios, mayor productividad en el trabajo, enfoque de la persona total. Entonces, ¿qué implica eso? Consecuencias, ¿no es cierto? En la energía que usted tiene, digamos al 100%, eso va a generar que la productividad se cumpla con los estándares establecidos, que el producto tenga la calidad, la eficiencia y que cubra las necesidades de los consumidores, sea como producto o sea como servicio, ¿ya? Tiene que ver mucho con el ánimo de la persona también para que la productividad llegue a culminar con las metas, con los productos establecidos. ¿Ya? Entonces, mire, esta energía que usted proyecta en la parte laboral, también que nos ayuda a conocer a las demás personas, ¿no es cierto? Usted, por ejemplo, ya que conoce a una persona, me dice, algo te pasa, ¿por qué?
porque tú no eres así, ahora estás callado, no hablas, algo tiene, algo te pasa. Entonces es fácil identificar a una persona cuando está en un estado anímico normal a que cuando tenga problemas, ¿no es cierto? Todo esto hace de que la persona tengamos diferentes comportamientos de acuerdo a la energía que nosotros proyectemos, nuestra presencia, la forma de vestir, ya representa una de nuestras personalidades, ¿sí? Entonces, si usted, por ejemplo, llega a un lugar y saluda o da bueno, en este caso no hay como dar la mano, ¿no? Hace un gesto de que tiene afecto hacia otra persona y que se alegra por verlo, por saludarlo. Entonces, ¿qué está transmitiendo? Una energía positiva. Pero todo lo contrario, si usted llega con un ánimo de un carácter fuerte, que no tiene apatía, que no se siente bien en ese lugar, entonces vamos a sentir el rechazo automático, ¿sí? Automáticamente vamos a recibir ese rechazo de que no estamos siendo bien recibidos en ese lugar, en ese espacio, por nuestra forma de llevar de una energía negativa. ¿Ya? Entonces, mire, desde esos puntos de vista estudia las relaciones humanas, desde el carisma, desde nuestra conducta, de nuestra forma de ser que expresamos, podemos también transmitir a las demás personas. Podemos volvernos en un motivador. Recuerden que el hombre siempre tiene que estar motivado. Siempre tiene que decir, esta es mi motivación y por esto voy a trabajar, por esto voy a luchar, esto debo alcanzar, y cuando tenga esas metas cumplidas, seré una persona realizada. ¿Ya? Miren, nosotros cómo nos motivamos, por ejemplo, cuando llega fin de año, ¿no es cierto? Ahí nos ponemos cuántas metas, que este año sí voy a hacer esto, este año voy a comprar esto, voy a hacer lo otro. Pero a medida que va pasando el tiempo, como que la motivación va disminuyendo, ¿no es cierto? Y las promesas que hicimos al final de las tantas que hicimos, cumpliremos ¿qué? Un 5, un 10, no sé, qué porcentaje, depende de la motivación que nosotros constantemente tengamos para poder alcanzar esos objetivos. Entonces ahí estamos hablando del estudio de las relaciones humanas en los principios, basado en principios. Y eso proviene a que nosotros veamos ahora cómo es un comportamiento asertivo. ¿Ya? Vamos a ver entonces, ¿para qué o cuál es la relación de un comportamiento asertivo de un ser humano? Es aquel que implica la expresión directa de los propios sentimientos, ¿sí ven? O sea, es lo que yo les decía, ¿no? Sentimientos, necesidades, derechos legítimos u opiniones, sin amenazar o castigar a los demás y sin violar los derechos de las otras personas. Claro, mire. Aquí estamos hablando de principios, de su forma de ser, que usted va a cumplir todos sus objetivos, todas sus metas, pero de una manera lícita, ¿sí? O sea, sin perjudicar a otras personas, con tal de alcanzar de cumplir sus necesidades, ¿ya? Porque no es lo mismo de que usted llegue a cumplir esas necesidades, pero que perjudicó a otras personas, ¿ya? O sea, su conciencia no va a ser la misma, ¿sí? Es que usted cumplió sus metas de una manera sana, compitió leal, no perjudicó a nadie, y todo eso hace que sea el comportamiento asertivo, ¿sí? Entonces, ser asertivo, desde ese punto de vista, ¿qué significa? Expresar pensamientos y sentimientos de forma honesta, claro. Es un valor muy, muy, muy importante. Estamos hablando aquí netamente de valores, ¿sí? De principios. Pero recuerde que estos principios son los que normalmente nos enseñan en casa, ¿no? ¿Sí? Son los que nos enseñan y que nosotros tenemos que ponerlos en práctica, ¿ya? De forma honesta, directa y correcta. Claro, implica respetar
los pensamientos y creencias de otras personas, claro. Esto, cuando hablamos de comportamiento asertivo, entonces nosotros de pronto no tenemos los mismos criterios, las mismas formaciones. Por ejemplo, estamos hablando aquí de religiones, que unos son católicos, evangelistas y todos esos tipos de religiones que nosotros como seres humanos tenemos que respetarlas, ¿ya? Eso en cuanto a la religión. Si hablamos en el campo deportivo, no todos somos hinchas de un mismo equipo, ¿no es cierto? Bueno, son los sentimientos, son la honestidad, son la opinión que nosotros tenemos y por eso es un comportamiento, no es el mismo sentimiento que expresamos cuando nosotros hablamos. Por ejemplo, si usted habla de su equipo, de sus amores, usted va a decir que es el mejor equipo, ¿no es cierto? Pero si habla de otro equipo, o sea, no va a decir, no, es un equipo que no tiene tradición, que tiene malos jugadores, que no tiene buenos dirigentes y todo ese tipo de situaciones. ¿Ya? Entonces ahí estamos hablando del comportamiento asertivo. ¿Ya? A la vez que se defiende los propios, claro, o sea, respetando esos criterios, esos valores, tenemos que saber respetar, porque no todos pensamos, recuerde que no todos pensamos iguales y no tenemos los mismos gustos, ¿sí? Con eso empezábamos diciendo la clase, ¿no? Que no todo el ser humano tiene el mismo gusto ni piensa igual, ¿sí? De pronto a unos les gusta el marisco, a otros no les gusta, y así, en los diferentes aspectos sociales del ser humano. Y la forma dice, expresar adecuadamente los sentimientos y deseos requiere una importancia, habilidad personal e interpersonal. Claro, eso, o sea, todo eso, cuando hablamos del comportamiento asertivo, implica a que nosotros, como seres humanos que ahora estamos conociendo por medio de las relaciones humanas, que hay principios, que hay escuelas, que hay conocimientos, que hay formas de estudiar las diferentes personalidades del ser humano, nos lleva a que nosotros siempre vamos a tener que respetar el pensamiento de otra persona, sea en el campo profesional, sea en el campo individual, siempre habrá ese respeto, ¿ya? Siempre habrá ese respeto porque de eso se trata, el comportamiento del ser humano, saberlo entender, comprender al ser humano, de cómo se desenvuelve el día a día en el entorno en que vive. Entonces ahí estamos hablando de un comportamiento asertivo. Bien, compañeros, entonces eso ha sido la clase del día de hoy. Esperemos ya subirle a ustedes luego las tareas para que vean cuál es la que deben hacer. Muchas gracias, compañeros.